Bueno, pasamos al primer debate agrupado. Que tenemos el... Como decía, pasamos a la primera comparecencia. Es un debate agrupado a solicitud de los grupos Podemos Andalucía, Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Ciudadanos, a fin de informar sobre el Pacto de Estado propuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de lucha contra la violencia machista. Para ello tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas. Yo espero que la voz me acompañe durante toda la sesión de la comisión. Y decirles que recién terminado la celebración del día 25 de noviembre, Día de Lucha contra la Violencia que se ejerce hacia las mujeres, es para mí una oportunidad poder compartir con su señoría y a petición de su señoría un tema tan importante como es buscar acuerdos, buscar consenso para solucionar todo lo que nos quede pendiente a efectos de eliminar y de erradicar una lacra tan terrible como es la violencia que se ejerce hacia las mujeres. En el 2016 se cumplen 35 años de esta conmemoración, de la del 25 de noviembre, como el Día Internacional contra la Violencia de Género. Por lo tanto, es un día muy destacado que nosotros venimos luchando precisamente porque se haga extensible a los 365 días del año, que es lo que finalmente puede ser un instrumento para acabar con esta lacra. Fue en Latinoamérica donde empezó a rememorarse en el 81 la fecha del 25 de noviembre a raíz de asesinatos de mujeres en República Dominicana en el año 60. A partir de ahí se empezaron a trabajar y posteriormente se formalizó en esa fecha que yo le dije a ustedes. Los movimientos feministas de la región, con las tasas más altas de violencia, empezaron a trabajar en el nombre de Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, que fueron las mujeres asesinadas. Años más tarde, en el 99, la ONU se sumó a la jornada reivindicativa y declaró cada 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, haciéndose eco igualmente la resolución en la Cuarta Cumbre sobre la Mujer, celebrada en Beijing en el 95. A pesar de que no han transcurrido más de 35 años con un posicionamiento de lucha hacia la violencia que se ejerce hacia las mujeres, esta injusticia no cesa y, por lo tanto, nos queda como el lógico camino por recorrer y camino por aunar esfuerzos. Está sin razón para que desaparezca. En la sociedad es imprescindible y necesario que todos y todas, desde nuestros respectivos ámbitos de actuación, complementemos estos esfuerzos. Y en esta línea le aseguro que el Gobierno andaluz no va a escatimar esfuerzos. Como ustedes saben, en el pasado miércoles 23 de noviembre comparecí en el Pleno de la Cámara para informar sobre el informe anual de violencia de género y en apenas una semana ha sido asesinada una mujer más a manos de su pareja. Ya son 40 las mujeres en lo que va de año, 3 en Andalucía y un menor. Una triste realidad que nos recuerda nuevamente unas cifras que son alarmantes. En los últimos 13 años han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas más de 800 mujeres. Como bien recuerda la portavoz de Izquierda Unida y muchas portavoces aquí, es conveniente que no nos olvidemos de esa macrocifra que pone en evidencia la magnitud de esta terrible realidad. Para nosotros no hay ninguna duda de que estamos ante una gravísima violación de los derechos humanos y una forma flagrante de discriminación por el hecho de ser mujer. Por tanto, debe seguir siendo un asunto de primer orden para la sociedad y para todas las instituciones, porque a todas y a todos nos afecta. Tenemos la obligación de seguir expresando de forma contundente el rechazo y la condena de esta barbarie y el deber de comprometernos a erradicarla. Y ello requiere una alianza entre la sociedad civil, todas las instituciones públicas y todas las instituciones privadas, es decir, todo el tejido civil de nuestra
tierra, no solamente en Andalucía, sino también en nuestro país. Como ustedes saben, la violencia de género constituye esa máxima manifestación de la desigualdad entre las mujeres y hombres, un fenómeno mundial que arroja datos tan terribles como los que les voy a citar, que ustedes ya conocen. En torno a 60.000 mujeres son asesinadas cada año en sus propios hogares, según los últimos datos de la ONU. El 35% de las mujeres del mundo ha sufrido violencia física o sexual y 200 millones de mujeres y niñas viven en zonas donde se practica la mutilación genital femenina. La ONU calcula que hay más de 4,5 millones de personas que sufren la explotación sexual y casi el 100% de esas personas son mujeres y niñas. 700 millones de mujeres y niñas viven en países donde se permite el matrimonio con niñas. Son datos, señorías, que demandan de forma urgente acabar con esta terrible lacra, y en esta lucha debemos estar juntos, sociedad, partidos políticos y los poderes públicos. Así, desde la comunidad autónoma asume que en su Estatuto de Autonomía ese firme compromiso en la erradicación de la violencia en todos los ámbitos y en la protección integral de las mujeres, al establecer en el artículo 16 que las mujeres tienen derecho a esa protección integral contra la violencia, que incluirá medidas preventivas, asistenciales y de ayudas públicas. Fue reformado en el 2007 y en este mismo año se aprobó también la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad y la 13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Desde el año 2007 se ha estado trabajando de manera constante con las premisas marcadas en nuestra legislación. Y desde el pasado año 2015 se impulsa una propuesta andaluza de pacto de Estado contra la violencia de género. Una propuesta que surgió en el pleno del 25 de abril de 2015 del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, en el cual la propia presidenta de la Junta asumió ese compromiso. Para nosotros es importante porque al final llevamos a cabo este compromiso redactando un documento inicial que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 17 de noviembre y que se remitió en su momento con una línea básica al Gobierno central. El 23 de noviembre se enviaron cartas para su adhesión y realización de aportaciones al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, a instituciones, colegios profesionales, organismos de igualdad, Fiscalía, Violencia de Género, Defensor del Pueblo, portavoces de los grupos políticos con representación en el Parlamento. Eso fue el 23 de noviembre del 2015. El 25 de noviembre del 2015 el borrador del documento aprobado por el Consejo fue respaldado en el Pleno de Constitución del Consejo y se pasó a debate por todas las asociaciones que componen dicho Consejo de Participación. En el 14 de enero del 2016 yo misma, como consejera, remití una carta en representación del Gobierno al Gobierno de España, al Ministerio, solicitando la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Igualdad para debatir esa propuesta. No hubo respuesta porque fue un escrito diciendo que se entendía que ya se estaban tomando las medidas, pero no una respuesta al respecto del pacto. La conferencia sectorial se convocó el 3 de mayo del 2016 y, a pesar de no tenerlo previsto, las comunidades autónomas Extremadura, Canarias, Asturias y Valencia se sumaron a la propuesta andaluza. Asimismo, desde el 25 de noviembre del pasado año 2015, la Consejería, a través del IAM, vuelve a abrir ese periodo para la recepción de aportaciones y propuestas. El proceso ha supuesto una recopilación de más de 500 aportaciones del movimiento asociativo y además de la Fiscalía, de instituciones vinculadas a la lucha contra la violencia de género. Con dichas aportaciones se redactó un nuevo borrador que fue debatido y analizado en 4 sesiones de trabajo del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. El documento final de propuesta andaluza del Pacto para la Erradicación se aprobó definitivamente el 27 de julio del 2016. El 3 de agosto se remitió la propuesta a los grupos políticos con representación en la Cámara Andaluza para que pudieran realizar aportaciones si lo consideraban oportuno. Como ustedes saben, el Parlamento andaluz, en sesión plenaria del 20 de octubre, aprobó una resolución por la que se rechaza y condena la violencia, valorando muy positivamente la propuesta de un pacto de Estado. Seguidamente, el 10 de noviembre, el Consejo de Gobierno de la Junta remitió carta al Gobierno de España, trasladando en concreto del vicepresidente del Gobierno de Andalucía a la vicepresidenta del Gobierno de España
trasladando la necesidad de que se materializara dicho pacto y se remitieron las propuestas concretas que podrían estar incluidas. El 15 de noviembre del 2016 todos fuimos partícipes del momento en que en el Congreso de los Diputados se buscó una respuesta unánime y se aprobó ese primer paso para materializar el Pacto de Estado contra la violencia hacia las mujeres. En este proceso, Andalucía ha influido directamente en el paso de las propuestas y, de hecho, el texto final de la proposición no de ley que se aprobó por unanimidad, en el texto final aparecen los elementos de propuesta de pacto, algunos no, pero la mayoría de ellos de los que se hizo llegar del debate del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Porque la propuesta del pacto incluye medidas específicas de prevención, sensibilización, formación especializada, atención integral a las víctimas y una serie de medidas urgentes entre las que se encuentran las que paso a enumerar. Los tiempos no lo sé, pero te lo pone aquí que yo para yo. Garantizar el mantenimiento. Gracias. ¿Qué tiempo tengo? 15, ¿no? Vale, gracias. Garantizar el mantenimiento de la red de atención directa a las víctimas de violencia machista en todos los niveles territoriales y especialmente en los centros municipales de atención y puntos de información a la mujer, por ser la administración local la más cercana a la ciudadanía, siendo necesaria la derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración en materia competencial, porque incide en este tema en concreto. Visibilizar a las víctimas indirectas de la violencia contra las mujeres, que como son familiares, entorno más íntimo de la mujer, que también sufren violencia machista, recogiéndolo en las estadísticas oficiales para conocer la magnitud real del problema. Promover que en los casos de violencia machista no se pueda obtener ningún tipo de beneficio, lucro público o privado en razón de sus víctimas. Adecuar la normativa y cumplir el Convenio de Estambul con la finalidad de establecer estándares mínimos de prevención, protección, persecución penal y servicio. Modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge o la pareja y suprimir el artículo 35 de la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito por ser una norma contraria a las víctimas. Norma que da cobertura legal al discurso de las denuncias falsas por violencia hacia las mujeres, que tanto daño ha hecho a las mismas porque ha tenido que sufrir esa doble victimización que suele ocurrir en estos procesos. Aplicar las medidas legales de protección a las víctimas, como la suspensión del régimen de visita para los maltratadores, para que puedan ver a los hijos e hijas que tienen en común. Garantizar también que ningún condenado por violencia contra las mujeres acceda o mantenga una responsabilidad o un cargo público. La privación al agresor de la patria potestad como pena principal en los casos de homicidio y o asesinato tiene que quedar recogida también. Garantizar la idoneidad de las personas que se harán cargo de la tutela de las y los menores huérfanos de las mujeres asesinadas víctimas de violencia machista. Cumplimiento íntegro de las penas no pudiendo ser sustituidas por servicio a la comunidad. Asegurar el reconocimiento que merecen las víctimas, así como el apoyo a las familias y al entorno. Se considera necesario crear la figura de la defensa de la víctima de la violencia contra las mujeres. Además, señorías, dada la influencia de los medios de comunicación, es importante garantizar que en los contenidos y programas no se justifique o banalice sobre cualquier forma de violencia contra las mujeres. Por ello, se incide en fomentar la adopción de acuerdos de autorregulación, corregulación y directrices profesionales efectivas encaminadas a erradicar la transmisión de estereotipos discriminatorios, así como lograr que desde los medios de comunicación y de la publicidad y de la industria audiovisual se contribuya a la correcta sensibilización hacia la violencia contra las mujeres. Asimismo, señorías, se recoge por su importancia promover en las Cortes Generales iniciativas inspiradas en el pacto, con el objetivo de alcanzar el máximo consenso entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Esto es un esbozo de las líneas generales que se contemplan en la propuesta de pacto de Estado que desde Andalucía se remite a nivel central y que tiene la idea de luchar de manera compartida, conjunta, por la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. Un contenido que, como no puede ser de otra manera, está abierto a las aportaciones que se vayan sumando y puedan ser remitidas. Y, de hecho,
en la proposición no de ley aprobada en las Cortes sobre este tema, el Gobierno lo que pretende el Gobierno desde Andalucía es que se retomen no solamente las propuestas que se hacen de aquí, sino que se haga un análisis exhaustivo y detallado. Por eso valoramos también como importante que se cree una subcomisión dentro de la Comisión de Igualdad para seguir trabajando en este tema. Un pacto de Estado es un pacto que afecta a todos los niveles del Estado, a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. No nos olvidemos, nosotros cuando remitimos una propuesta de pacto no estamos soltando ninguna patata caliente, por decirlo de alguna manera. Estamos sencillamente buscando ese acuerdo en todos los niveles de responsabilidad del Estado, que, como digo, incluye la Administración General del Estado, las corporaciones locales y las comunidades autónomas. Y tiene que ir en cascada necesariamente, porque hay normativa que afecta a esta lucha, que tiene carácter estatal. Hay otra en materia de protección y prevención que tiene que ver con las comunidades autónomas y en la misma línea, en materia de prevención, asistencia e intervención, también la hay en las corporaciones locales. Por eso es muy importante que ese pacto, en su estudio y en su análisis, se haga se haga en cascada de una administración a otra, pero a la vez cruzando todo el trabajo que se puede hacer compartido por las distintas instituciones. A nosotros nos ha parecido muy interesante, y ya termino, presidente, nos ha parecido muy importante que la propuesta de pacto vaya no solo avalada, sino sobre todo trabajada y analizada por parte de las asociaciones de mujeres a través del Consejo de Participación de las Mujeres. Creo que ese trabajo que se ha hecho en todo el territorio es un trabajo muy importante, muy importante. Y hay dos temas que son para nosotros vitales. En primer lugar, la culpa de los asesinatos lo tienen los asesinos. Creo que eso es absolutamente determinante. Y, por lo tanto, hay que trabajar también poniendo el foco en el agresor. Y eso nosotros este año en la campaña lo hemos hecho así. La sociedad tiene que poner freno al agresor. Hay que poner el foco en el agresor. Porque podría pasar que cuando ha habido algún asesinato empiece todo el mundo a hablar de quién tuvo que ver con, y en ningún momento se mencione al que levantó el arma o al que produjo el asesinato. Es decir, que hay que marcar esas diferencias que son muy importantes a la hora de luchar, porque si no podemos cambiar el objetivo del lugar. Y creo que eso sería un grave error. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora consejera. Corresponde a los grupos proponentes, corresponde al Grupo de Ciudadanos, que tiene el turno de palabra, señora Prieto. ¿No? Sí, muchas gracias, señor presidente. Últimamente se utiliza mucho la palabra pacto como si fuera la panacea y el remedio a todos nuestros problemas. Pues quizá no lo sea, pero está claro que es necesario que todo el mundo se ponga de acuerdo para solucionar problemas muy graves como este de la violencia de género que aqueja a toda nuestra sociedad. Está claro que las políticas que se han llevado a cabo hasta la fecha no han surtido efecto. Las cifras de la violencia suben y las muertes no cesan. Pero habría que preguntarse si no es por culpa de toda la sociedad. Yo entiendo que sí, que toda la sociedad tiene aquí su parte de culpa y tiene que asumirla. Y no solo se trata de un tema de dinero, sino también de educación. Educación dentro de la familia, en la escuela. Claro que esto es a largo plazo y mientras siguen ocurriendo desgracias que hay que atajar. El Gobierno de la Junta de Andalucía lleva mucho tiempo, y es cierto, defendiendo un pacto de Estado contra la violencia de género, y hay que reconocer que su esfuerzo parece que va obteniendo sus frutos. El pasado 15 de noviembre, el Grupo Parlamentario Popular y el Socialista en el Congreso llegaron a un acuerdo al que se unió Ciudadanos y el resto de partidos
para crear una subcomisión para alcanzar un pacto de Estado sobre violencia de género que involucre a todas las instituciones y administraciones y la sociedad civil. Esto último es determinante porque si no implicamos a la sociedad en su conjunto, jamás se conseguirá avanzar en la erradicación de esta lacra. En 4 meses, la subcomisión tiene que elaborar un informe que identifique y analice los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género y proponga las actuaciones pertinentes para luchar contra esta con efectividad. Es muy importante, tras este primer paso, que el Gobierno central trabaje con ese informe junto con las comunidades autónomas, ayuntamientos y otros agentes implicados. Sin esa estrecha colaboración, todo puede quedar en papel mojado. Aquí sí deberíamos dejar nuestras diferencias de una vez y trabajar todos a una. La creación de una comisión de seguimiento del Pacto de Estado viene a reforzar el compromiso de todos los partidos al exponerse a una autoevaluación cada cierto tiempo. Un tema muy importante y que se ha fijado en el Pacto de Estado es el caso de las mujeres que no denuncian, ya que hay que trabajar en las razones que le llevan a no hacerlo. Asimismo, en el caso de las mujeres que retiran las denuncias, y en ambos casos se estudian establecer pautas y protocolos de intervención para su atención integral. Yo creo que es un tema muy importante porque lo que está oculto debería de ser aflorado lo antes posible para efectivamente atajarlo. Es difícil, yo comprendo, pero es muy, muy importante. Otra de las medidas que toca el pacto es la inclusión en la ley de todas las formas de violencia contra la mujer. En este punto habría que incluir la lucha contra el tráfico de seres humanos, que afecta principalmente a mujeres y niñas, así como la persecución de las organizaciones dedicadas a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, y los crímenes de mutilación genital femenina y otras formas de violencia contra las mujeres y sus derechos humanos, que todavía hoy se practican ilegalmente en territorio español. Como por ejemplo el matrimonio, en caso de que se diera el matrimonio en menores. El pacto habla de dotar suficientemente las partidas presupuestarias para prevención y asistencia social a las víctimas de violencia de género y sus hijos. Desde Andalucía se hablaba en la propuesta de pacto de garantizar el reconocimiento que merecen las víctimas, así como el apoyo a sus familiares y entornos. En Ciudadanos pensamos de la misma manera. Hay que proteger no solo a las víctimas de violencia de género, sino a todos los miembros del entorno familiar, con independencia del grado de parentesco, su sexo o orientación sexual. Algo fundamental para que el pacto tenga el éxito deseado es que en el futuro pacto educativo se incorpore la formación específica en igualdad y prevención de violencia. Consideramos que la educación y la formación son necesarias desde una edad muy temprana para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género en general, puesto que contribuyen a desarrollar la capacidad de los jóvenes para tratar a sus parejas con respeto, independientemente del sexo, y les hace conscientes de los principios de igualdad. Sin embargo, no me parece adecuado restablecer la obligatoriedad de la asignatura de educación contra la ciudadanía, como pretende la Junta de Andalucía, por el amplio desacuerdo que conlleva. Aspectos que me parecen interesantes de la propuesta de pacto hecha desde Andalucía son la prohibición de la atribución al condenado por violencia de género de la guardia y custodia exclusiva o compartida y el régimen de visita, o que ningún maltratador podrá obtener beneficio o lucro público o privado en lo referente a sus víctimas. También la privación al agresor de la patria potestad como pena principal en los casos de homicidio y asesinato. Que todas estas propuestas se incluyan en el pacto sería una cuestión de justicia, desde mi punto de vista. Lo mismo digo de otras como aplicar en delito con resultado de muerte la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal, así como el cumplimiento íntegro de las penas, no pudiendo ser sustituidas por servicio a la comunidad. Respecto a otras, habría que ir con más cautela, porque podemos sobrepasar los límites de la justicia para adentrarnos en la pura venganza. La suspensión del régimen de visitas para los maltratadores habría que matizarla. ¿Se trataría de maltratadores condenados o no? En fin, este es un tema muy delicado desde mi punto de vista. En definitiva, pensamos que desde los poderes públicos es necesario fomentar medidas que supongan cambios culturales, sociales y laborales, y también judiciales, que hagan verdaderamente efectiva y real la igualdad entre hombres y mujeres. Parece que por fin vamos camino de conseguirlo a través de este pacto de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Prieto. Corresponde al Grupo Parlamentario Podemos. Señor Romero, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Venimos al análisis de un documento que se presentó con la
con una cosa que, coincidiendo con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, con su portavoz, parece ser que ahora tiene ínfulas y que sustituye otra serie de cosas, que es con la palabra pacto. Pacto de Estado. Con un pacto de Estado lo solucionamos todo. Parece ser que lo que no nos damos cuenta es que la cuestión de las violencias machistas son amplias, complejas y tienen mucho más que ver con problemas de educación, de la situación efectiva, social, económica de las mujeres, y al mismo tiempo tienen muchísimo que ver con si existen o no existen recursos que se dotan a las políticas que vayan contra las violencias machistas. Iremos desgranando un poquito a poco conforme vayamos al mismo tiempo analizando el documento que se nos presenta en esta comisión. En la parte del documento del contexto político y social del pacto propuesto por el Gobierno de la Junta, para nosotros el documento parte de una definición de la violencia hacia las mujeres centrada única y exclusivamente en eso que se llama violencia de género, que está restringido al ámbito de la pareja y en términos de los casos de maltrato grave y asesinato. Creemos que lamentablemente existen muchos ejemplos de violencia de género. Violencia de género existe en el ámbito laboral, existe también porque en el ámbito educativo, al no existir una separación efectiva, por ejemplo, de la Iglesia y el Estado. Tendríamos que pensar por qué le hacemos caso y le otorgamos competencias en materia de educación o le damos una potestad educativa a alguien que desde el inicio y de sus principales potestades es profundamente y poco igualitario y denigra el estado de la mujer de manera. O al mismo tiempo habría que reflexionar acerca de cómo en ese Consejo de Gobierno en el que usted está y que se toman las consideraciones de manera colegiada, se están produciendo en cada decisión, en cada ámbito de externalización, de privatizaciones, de contratos que da la propia Junta de Andalucía, se están produciendo precisamente situaciones que agravan la precariedad y las condiciones laborables en ámbitos de trabajo que están profundamente feminizados. Creemos que sería un ámbito más amplio y que verdaderamente ahí sería verdaderamente un pacto en el cual nosotros podríamos estar más contentos, porque creemos que se está parcelando una parte de la realidad del problema, que parece ser que se quiere tapar con el tema del pacto. Creemos que hay unas críticas al retroceso en nuestro Estado, y Andalucía no es parte ajena, del desmantelamiento de las políticas de igualdad de género en nuestro país por parte del informe CEDAW de 2015 de la ONU, que se asocian en este documento que usted nos trae solamente a medidas del último gobierno. Pero, sin embargo, este informe que he citado también se refiere a un periodo de 5 años en el que se incluyen medidas como la supresión del Ministerio de Igualdad, que adoptó, recordemos, un gobierno como el de Zapatero, sacrificando la igualdad y las medidas a las políticas de austeridad, o el vaciamiento que realmente tenemos ahora en las competencias del Instituto de la Mujer, aquí en Andalucía, o, por citarlo, de su supresión, como en Castilla-La Mancha, que lo hizo un gobierno socialista en ese momento. Creemos que verdaderamente que tendríamos que ir a un análisis más pormenorizado de ese contexto político y social que se está realizando. En el marco normativo se produce, desde nuestro punto de vista, una relación acrítica de la normativa desarrollada y que están vigentes, presentadas como argumento de todo lo que se ha hecho y, en cierto momento, como pretendida justificación de no hacer todo lo necesario. El documento no entra ni plantea la evaluación de este marco normativo para aprender a superar sus deficiencias, obviando la recomendación 106C del informe CEDAW, que tanto cita, en el que se plantea que, literalmente, que el seguimiento y la evaluación del impacto de las leyes y programas en favor de la igualdad de la mujer y de su derecho a no ser víctima de la violencia de género. Tampoco valora cómo encaja en este marco legal los nuevos compromisos que establecen las dos principales referencias que lo inspiran, el Convenio de Estambul y la Directiva 2012-29 de la Unión Europea, que verdaderamente creemos que es la referencia al cual debíamos estar obligados y que debíamos llegar hasta sus últimas consecuencias. Y, por último, tampoco establece cuál es el estatus jurídico del propio pacto y en qué medida obliga a su firmante. Con respecto a los compromisos y medidas establecidos en dicho pacto,
La propuesta de pacto, desde nuestro punto de vista, carece de cualquier estrategia. Se trata de una relación de medidas sin operativizar, articular o coordinación aparente. Un listado heterogéneo de medidas, algunas veces repetidas, y de propósitos que no concreta los compromisos ni contempla cómo fijarlo en determinados plazos. No se entiende el criterio de diferenciación entre unas medidas y otras. Se establece un conjunto de medidas urgentes y otro de medidas específicas sin que exista un criterio aparente. ¿Por qué están ahí unas y otras? El listado de medidas urgentes incluye algunas como restablecer y desarrollar la obligatoriedad de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, restablecer el Ministerio de Igualdad eliminado en 2010 y activar y devolver las competencias de manera inmediata al Instituto de la Mujer Estatal. Dos medidas, por cierto, que ya sabemos, y como ya he referido anteriormente, que ya sabemos todos quién la toma. No obstante, creemos, en nuestro grupo, que la mayor carencia es su falta de compromiso y propuestas concretas para prevenir las violencias machistas y su inclinación a concentrarse en medidas punitivas que no contribuyen a solucionar el problema y sirven para popularizar una reacción neomachista. Esta preocupación por el desarrollo de medidas como de prevención, detección y atención temprana debe ser una de las prioridades políticas que deben de tener su Gobierno, debe de tener este Parlamento de Andalucía, y ahí estaremos en el marco de los pactos en donde Podemos estará integrado y donde verdaderamente creemos que debe de ser la dirección correcta. No creemos que verdaderamente exista en toda esa declaración de medidas. Señor Romero, le quedan 20 segundos. Termino enseguida. O si en el segundo turno haremos ya algún discernimiento acerca de medidas concretas que están contempladas en el pacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Corresponde ahora al Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra la señora Pérez. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, consejera, transmítale la felicitación del Grupo Socialista al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. Transmítale nuestro más profundo reconocimiento a su trabajo, a su labor y al rigor del documento. Y transmítaselo porque creemos que es importante. Cuando hablamos de violencia de género, hay personas en esta sala que llevan más de 25 años trabajando por la violencia de género y saben muy bien lo que significa y saben muy bien del rigor y de la importancia del documento que ha redactado el Consejo de Participación de las Mujeres. Yo sé que este es un tema que puede correr el riesgo de hablar de oído por parte de muchas personas. Desde luego, el Grupo Socialista no habla de oído ni habla esnobo. Habla desde hace más de 25 años de una experiencia más que justificada y asesorada por fantásticas letradas que durante años han profundizado en la necesidad de la violencia de género, de una ley estatal, que fue la primera ley de Rodríguez Zapatero, la Ley 1/2004, que sigue siendo importante y que sigue estando vigente, y una ley que el problema que ha tenido no ha sido ni más ni menos que la falta de desarrollo legislativo. Es una de las pocas leyes que a nivel estatal de esta envergadura no ha tenido ni un solo decreto que la desarrolle, no ha tenido ni un solo desarrollo normativo, ni siquiera ha tenido el compromiso cierto de los gobiernos para ponerla en marcha. Este pacto de Estado, esta propuesta que parte desde Andalucía, no es fruto de una ocurrencia. Es fruto de un trabajo muy serio y muy riguroso de este propio Parlamento, que en la anterior legislatura se constituyó un grupo de trabajo durante más de un año, año y medio, que por unanimidad, y yo quiero aquí recordar esa unanimidad, porque fue una unanimidad de los tres grupos que entonces estaban en la Cámara, Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Socialista, hicimos un gran trabajo, sobre todo de escucha, sobre todo de reflexión y de conocimiento y de profundización en la necesidad de avanzar en la situación de la igualdad de género y contra la violencia de género. Fruto de aquel esfuerzo y de aquel grupo de trabajo, y insisto, fruto de esa unanimidad, objeto de esa escucha y de ese estudio y esa reflexión y del rigor jurídico, político y social, surgió la necesidad de que el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, como órgano de máximo órgano de representación de la igualdad en Andalucía,
reflexionara sobre la necesidad de un documento para trasladar aportaciones desde Andalucía a un futuro pacto de Estado nacional. Yo creo que esto no lo ha entendido mucha gente. Hay que explicarle primero al señor Moreno Bonilla que un pacto de Estado es del Estado, y en el Estado estamos todos y todas, estamos las comunidades autónomas, están los ayuntamientos, están las ONG, están los sindicatos, está la sociedad civil, y por lo tanto el pacto tiene que ser uno, no puede haber 17 pactos de Estado, sería una incongruencia, y por lo tanto lo que ha hecho Andalucía ha sido impulsar desde Andalucía la necesidad de ese pacto y concretar en una serie de medidas, que se ve que al señor Romero no le gustan, una serie de medidas cuáles entendemos que debe ser la línea y cuál entiende el Consejo de Participación, además en total encuentro con el grupo de trabajo parlamentario, de cuál debe ser la línea de trabajo de ese futuro pacto de violencia de género. Un pacto que no está hecho, no está hecho el pacto de Estado, porque el pacto de Estado efectivamente se tiene que realizar en los próximos meses en esa subcomisión del Congreso de los Diputados, y será esa subcomisión quien consiga el documento final de qué significa que es un pacto de Estado. Al Grupo Socialista nos preocupa mucho las opiniones, no las ideas. Las ideas no nos preocupan nada, pero sí nos preocupan las opiniones. Sobre todo porque detrás de la violencia de género hay determinadas opiniones que no son neutras, que no son neutrales. Y hay un neomachismo que se esconde detrás de muchas de las opiniones o ocurrencias que en materia de violencia de género se vierten día a día en nuestra sociedad, incluso en esta Cámara. Que se hable de las denuncias falsas, que se hable del síndrome de alienación parental, que se hable de que las mujeres retiran las denuncias, que se hable de que no existe un vacío de competencia en el Instituto Andaluz de la Mujer, o que se hable de oído, y además de un oído pues bastante corto de oído, si me permiten la reflexión, bastante corto, pues nos supone una fórmula de nuevo machismo, de neomachismo, que es querer enseñarle al que sabe. Y aquí saben mucho las organizaciones mujeres. Aquí el Grupo Socialista no quiere traer ninguna medalla en exclusiva de lo que significa la violencia de género para este Grupo Socialista, pero desde luego si algo tiene el Grupo Socialista es respeto. Respeto por quien sabe, por las que saben, y respeto por las organizaciones de mujeres que llevan 25 años trabajando en este tema, incluso antes de que existiera el término violencia de género. Incluso antes de que existiera la ley de violencia, ya tuvimos iniciativas con las asociaciones de mujeres. Y hay algo que sus señorías tampoco se han leído, que es el anteproyecto de la ley de violencia en Andalucía. Porque, claro, no se puede contar la historia y contar solo la mitad y venir aquí a reclamar el cumplimiento del Convenio de Estambul o decir lo que le falta a ese pacto cuando hace 2 semanas el Consejo de Gobierno aprobaba un anteproyecto de ley de violencia de género en Andalucía que va a modificar la ley del año 2007 precisamente para volver a ser novedoso y volver a iniciar y poner la hoja de ruta a todas las comunidades autónomas y sin duda también al Gobierno de España y, si me permite la expresión, señoría, ponerle tareas a los futuros a ese futuro pacto de Estado, porque ese anteproyecto de violencia de género en Andalucía ya contempla el Convenio de Estambul, ya contempla todos los tipos de violencia hacia las mujeres, ya contempla la palabra feminicidio, que muchas de nosotras sabemos muy bien lo que significa y que llevamos años escuchando a Marcela Lagarde y llevamos años yendo a formación de violencia de género. Por lo tanto, nosotras no hablamos de oído. Y, por último, solamente decirle que nos parece preocupante que se digan algunas cosas como hay que replantearse si interesa o no la supresión del régimen de visita a los maltratadores. Señora consejera, usted lo sabe igual que yo. El problema es que no se cumple la ley de violencia de género. Y el problema es que se es demasiado permisible o demasiado permisivo con los maltratadores y se cuestiona demasiado a las víctimas de la violencia de género. Y lo único que se consigue con eso es ponerlas en riesgo a ellas y a su hijo. Ese no es el espíritu de un pacto de Estado. Para que exista el espíritu de un pacto de Estado, no solamente la letra tiene que ser la adecuada, sino que la música tiene que ser la correcta. Y para que la música sea la correcta, desde luego hay que tenerle mucho respeto a este tema, porque nos parece un tema muy difícil, donde no es fácil aprenderlo en 24 horas y, desde luego, nos parece importantísimo lo que está haciendo el Gobierno para avanzar en ese pacto de Estado
Y le reitero, consejera, felicite al Consejo de Participación de las Mujeres de Andalucía, a la Dirección General de Violencia y al Instituto Andaluz de la Mujer por su trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, señora Pérez. Corresponde ahora a los grupos no proponentes. Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Señora Cortés, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, consejera, y buenos días al equipo, a las mujeres del equipo que la acompañan. 3 minutos para posicionar al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre un elemento fundamental, que son las distintas violencias machistas que se ejercen sobre las mujeres, y que la primera cuestión que yo quería trasladar es que eso tiene que ver con el sistema capitalista en el que vivimos y con el papel en la reproducción y en la producción que se asigna a las mujeres. Y bueno, pues ahí es un debate que ahí está y que deberemos de abrir en algún momento. En segundo lugar, nosotras estamos completamente atadas al acuerdo del Grupo de Trabajo de diciembre del 2014. Consideramos que hay elementos que todavía no se han podido abordar por parte del Consejo de Gobierno, fundamentalmente elementos que planteaban las mujeres abogadas con respecto a la infraestructura de los juzgados de violencia de género, con respecto a esa realidad que se estaban encontrando ahora de la doble imputación, pues si tú pegas, él también te denuncia y no denunciamos ni uno ni otro. Son elementos que situaban a estas mujeres verdaderamente graves y terribles. En tercer lugar, lo planteé en el Pleno, sin feminismo no hay pacto de Estado. Porque, claro, si las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas que llevan trabajando en esto desde mínimo los años 60 no forman parte de un pacto de Estado feminista, porque para abordar la eliminación de las violencias machistas, desde luego esto tiene que formar parte estructural nuclear de ese pacto, desde luego iba a estar Izquierda Unida. Y en último lugar, y con esto ya finalizo, también reiterar, nosotras consideramos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que se podía tener la perspectiva feminista, la perspectiva de género en aquello que aprueba el Consejo de Gobierno, que si se pueden aprobar por decretos leyes la disminución del impuesto de sucesiones y donaciones y las 35 horas, que recuerdo ahora mismo que se ha aprobado, nosotras consideramos que es imprescindible que el anteproyecto de ley de igualdad, que lleva ya un tiempo informándose, cuando vuelva al Consejo de Gobierno se apruebe por decreto ley y que de manera efectiva cambiemos esas realidades materiales de las mujeres y que luego el Parlamento lo tramite como proyecto de ley. Creo que hay un bagaje suficiente como para poder hacerlo, y lo mismo le digo con la modificación o el anteproyecto de ley de modificación de la ley de violencia. Necesitamos que esas medidas que se contemplan ahí, que también vienen de un tiempo hablado y visto en ese grupo de trabajo y en muchos más sitios seguros, se aprueben mediante decreto ley y se cambien de manera inmediata las condiciones materiales de las mujeres. Creemos que está acreditada la urgente y extraordinaria necesidad de cambios y volvemos a insistirle en la necesidad de aprobar eso mediante decreto ley y que, bueno, porque si no el ritmo Señora Cortés, le ruego vaya terminando. Nada más, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Corresponde al Grupo Parlamentario Popular. Señora García Jiménez, tiene la palabra. 3 minutos. Sí, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera. Nosotros desde el Grupo Popular nos alegramos de que este futuro pacto de Estado esté ahora más cerca, de que se haya iniciado se haya dado ese primer paso para este pacto de Estado contra la violencia de género. Es cierto, se ha hablado ya aquí por los anteriores intervinientes y también por usted, consejera, que desde que se aprobó la Ley 1/2004 se ha avanzado. Eso es innegable, se ha avanzado mucho. Sin embargo, siempre lo decimos también, no se ha avanzado suficiente, puesto que siguen siendo asesinadas mujeres en nuestro país, lamentablemente, por sus parejas o exparejas, y eso significa que queda mucho por hacer. Tenemos una estrategia nacional de lucha contra la violencia de género, tenemos un plan integral de lucha contra la trata. Se han modificado las leyes
de manera que a los menores no solo se les considera víctimas, como así se va a hacer ahora en la ley andaluza, sino que también se les reconoce como huérfanos si el asesino está condenado. Y además se ha evitado, cosa que parecía, que yo sinceramente lo digo, cuando yo me enteré de esto me pareció tal barbaridad, pero así era. Se ha quitado que el asesino herede, que eso era una barbaridad, pero una cosa en la que nadie, no se había caído hasta que se modificó en 2015. Sin embargo, como digo, queda mucho por hacer. También es cierto que no solo a nivel normativo, a nivel de planes, a nivel de normativas, sino también a nivel de concienciación. Es cierto que hoy la sociedad española está mucho más concienciada, ha aumentado el rechazo, ya no es tan tabú como podría ser en otros momentos. Y nosotros, como digo, nos alegramos de que el 15 de noviembre se diese ese primer paso, se aprobase ese inicio de pacto de Estado. Sí es cierto que no entendemos, porque en el Senado el Partido Socialista votaba que no en septiembre. Y una pequeña puntualización, señora Pérez. A lo mejor lo del pacto andaluz debería explicárselo usted a la señora presidenta, a la señora Susana Díaz, porque en su debate de investidura el 4 de mayo de 2015 fue ella quien anunció que iba a hacer un pacto andaluz contra la violencia de género. Por tanto, creo que debería quizás explicárselo a la señora Díaz. Lo mismo luego cuando decidió iniciar su carrera hacia Madrid, cambió el andaluz por el estatal. Bien, consejera, para terminar, yo vuelvo a aprovechar para Aprovecho simplemente para reivindicar que aquí tenemos competencias, que aquí podemos hacer muchas cosas y que está muy bien que quieran ustedes abanderar ese pacto de Estado. No nos oponemos, nos parece bien, pero también podemos hacer cosas. Ustedes tienen competencias y solo les voy a pedir 3 cosas hoy, que ya se le ha pedido muchas veces, pero le vuelvo a insistir. Urgente, la modificación de la Ley 12/2007 y 13/2007, que se le dé toda la celeridad, no más, y que vengan a esta Cámara lo antes posible. Urgente, el plan de sensibilización, que hace un mes hablábamos usted y yo en esta Cámara, y que estaba contemplado en la Ley 13/2007. Y urgente, imprescindible, ejecutar al 100% los presupuestos. Consejera, comprométase. Solo eso, ejecute al 100% los presupuestos relativos a violencia de género en 2017 y no se toque ni un euro a través de modificaciones de crédito, como lamentablemente hemos visto este año con el programa 3.1T. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora García. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante el planteamiento que se hacía desde la portavoz de Ciudadanos, que fue la primera en intervenir, en el sentido de aunar esfuerzos. Yo creo que eso es lo que pretende un pacto. Decía el portavoz de Podemos que lo del pacto. Los pactos están muy manidos, porque realmente yo creo que se ha abusado del concepto de pacto y finalmente lo que pasa con la palabra pacto es que debe de estar para las grandes ocasiones, se ha convertido en un... Claro, es que creo que sí. Sin embargo, se ha devaluado la terminología pacto. Las palabras son muy importantes y a veces se devalúan. Pero eso no significa que este no sea justo un tema de las grandes ocasiones. Este es el tema de las grandes ocasiones, porque aquí, más que en ningún otro tema, ahora mismo, más que en ningún otro tema, el pacto adquiere un sentido absolutamente vital al respecto de lo que significa la palabra. Porque este es un terrorismo, que es el terrorismo machista, que es un terrorismo que adquiere dimensiones, incluso en cuanto al número de víctimas, mayores que cualquier otro terrorismo que hayamos tenido en este país. Y, desgraciadamente, en este país, pues sabemos de terrorismo. Entonces, yo creo que si en algún momento es justificable la terminología pacto,
no es en esta. Y la grandilocuencia que pueda tener o no va a tener mucho que ver con que los contenidos respondan a la realidad de lo que queremos hacer y no se convierta en nada propagandístico ni en nada que sirva solamente para rellenar espacios. Creo que eso es vital, absolutamente vital. Por eso recoger medidas concretas en cada espacio de gobierno es muy importante. Por eso yo, cuando le remitimos a ustedes en agosto las propuestas del pacto, pensamos y le pedíamos también sus propuestas. Ustedes no las hicieron en su momento, pero creo que es el momento a lo mejor de hacerlas, si no aquí, que también se podría hacer perfectamente, hacerlas en el ámbito del debate que ahora se ha establecido en el Congreso de los Diputados, en esa subcomisión, porque va a ser muy importante que se materialicen las propuestas concretas que entendemos que son necesarias. Tanto en el tema de las asignaciones económicas y en los compromisos presupuestarios de todos los elementos o de todos los estamentos del Estado, o en temas tan importantes como hemos visto hoy aquí, que tiene que ver con el cumplimiento de las condenas, como tiene que ver con el régimen de visitas. Efectivamente, cuando nosotros hace nada tuvimos que poner de manifiesto en el ámbito del Congreso de los Diputados que no era de recibo que un hombre que asesinara a una mujer a renglón seguido cobrara la pensión de viudedad cotizado por esa mujer, pues la verdad, o tuviera la herencia. Pues vamos, eso no nos cuesta trabajo creerlo ahora, igual que nos costaba trabajo creer que nuestras madres tuvieran que tener el permiso de su marido para abrir una cuenta corriente, por lo menos la mía. Entonces, es que por esa generación. Entonces, esto es todo, son avances que difícilmente, cuando pasa la realidad tan absolutamente kafkiana, tú te encuentras y dices, bueno, ¿cómo ha podido pasar esto? Pero eso pasó antes de ayer. Entonces, es importantísimo que lo fijemos, y es importantísimo que lo fijemos en el marco de un pacto. Y en este pacto, cualquier tipo de protagonismo tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer el protagonismo partidista, el protagonismo de cada uno, para aparecer un protagonismo conjunto, global, que es el protagonismo de las mujeres, que hay que proteger, porque ahora mismo ya son víctimas, pero que pueden ser víctimas mortales. Entonces, yo creo que eso es un ejercicio muy complejo en una vida política y parlamentaria donde los niveles de exigencia por parte de los grupos pues tienen que ver con pedirle al Gobierno o reclamarle al Gobierno un cumplimiento, y en este caso el Gobierno somos nosotros, aquí en esta comunidad. Entonces, yo, comprendiendo que eso es así, sin embargo, entiendo que la palabra pacto aquí debe adquirir las máximas dimensiones, no de aquello de unamos las manos, no, si hay que exigir, se exige, con dureza, pero unamos las manos para resolver, porque es que si no, yo creo que este tema es muy complicado. Muy complicado porque cuando hablamos de, por ejemplo, eliminar el 146, ¿no? Cuando hablamos de eso, hablamos de matices, en cuando se presenta la denuncia o se quita, en qué situaciones son temas pues muy delicados que requieren que haya acuerdo. Por eso, las prisas, incluso dirán ustedes, ¿prisas a esta altura? Bueno, pues las prisas no son buenas consejeras. Que la subcomisión se dé, que yo creo que no sé si son 4 meses, creo que son 6, pero bueno, que se dé los 4 o los 6 meses, los que tenga la subcomisión, incluso si los prorroga no pasa nada. Si sale bien, si comparecen las partes, si las partes opinan sobre temas como incluso polémicos, y que en el que no hay a lo mejor acuerdos, pero es muy importante que se vean, porque al final, cuando comparezcan las mujeres y la gente que tiene verdaderamente los problemas, es cuando se ve realmente el sentido de la norma. En cuanto al tema de más igualdad, pues, es absolutamente fundamental, porque más igualdad es lo fundamental para evitar situaciones de violencia. Y eso es la prevención, la mejor prevención. Estamos hablando de los niveles, la parte preventiva, que también está en el pacto, y la parte de intervención y de protección cuando ya se produce el tema, la visión más específica de la violencia. Comentaba la portavoz del PSOE la unanimidad de los grupos cuando en su momento se legisló. Yo creo que sí. Quizás la inversión de la carga de la prueba fue lo que llevó por parte del Grupo Popular en su momento al Constitucional la norma, pero bueno, yo creo que sobre ese tema también finalmente se ha resuelto y está en una situación que creo que es la adecuada en estos momentos.
Imaginar que nosotros queremos un pacto para meter los acuerdos de Estambul donde se habla de las violencias de género y ya lo introducimos nosotros, como decía la señora Pérez, en el borrador del anteproyecto, en el anteproyecto de la reforma de la ley. Pero incluso respecto a eso hay discrepancias. Sí, porque hay gente que cree que al abrir se puede quitar el sentido específico de la que se establece, la violencia que se establece de las parejas y exparejas hacia la mujer. Es decir, que en esto, por lo tanto, cualquier debate en profundidad es bueno. Y el pacto es el instrumento fundamental para hacerlo. Y yo quitaría, fíjate, hablaría de acuerdo en casi todo lo demás, pero aquí mantendría esa terminología. Porque creo, sinceramente, que el tema en cuestión lo merece. Estamos en un tris de ir enfocándonos bien para resolver esta situación. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Corresponde ahora el segundo turno de intervención a los grupos proponentes. Por tanto, el Grupo Ciudadanos, señora Prieto, tiene 3 minutos. Sí, hola, muchas gracias. Muchas gracias a la señora consejera. Solamente era para, matizar, porque parece que ha habido un malentendido con respecto al régimen de visitas que yo he comentado antes. A ver, yo pienso que si un maltratador no está condenado y quiere ver a su hijo y hay que hacerlo, o sea, nadie le puede quitar el derecho a hacerlo, eso sí, con precauciones, con acompañamiento, con lo que sea, mientras no esté condenado. Una vez que ya esté condenado, por supuesto que no, pero vamos, no pienso que a un padre se le tengan que quitar de entrada el derecho a ver a un hijo, de entrada. En fin, luego el juez dirá, es lo único que quería comentar. Y claro que hay que matizarlo mucho, muchísimo, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Prieto. Corresponde Grupo Podemos. Señor Romero, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Señora consejera, claro que estamos de acuerdo con un pacto. Nosotros lo propusimos en octubre y en noviembre del año pasado, previo a las elecciones del 20 de diciembre. La necesidad de un pacto, pero el pacto hay que hacerlo con quién, con qué contenido y a sabiendas si verdaderamente estamos enfocando el problema en sus verdaderas y adecuadas dimensiones, que es lo que nosotros intentábamos reflexionar con respecto al documento concreto que ustedes nos habían enviado. Y así lo hemos hecho. Porque ¿con quién se hace el pacto? ¿Con aquellos que siguen manteniendo como diputado y como alcalde al señor alcalde de Alcorcón? Son personas, nuestro ejemplo, aquellos que están quitando completamente recursos a las políticas de prevención y de persecución de las violencias machistas. Es curioso, ¿entiendes? Claro que también queremos contenido. Y los contenidos, desde nuestra perspectiva, tendría que ser, sobre todo, en una responsabilidad presupuestaria que verdaderamente se blinden unos presupuestos dirigidos contra las violencias machistas. Para ello tendríamos que pensar que me parece a mí que el 135 o su reforma no es precisamente el método más adecuado. Y claro está, para poner bien los recursos hay que hacer una buena vía de evaluación de la normativa y de legislativa existente. Los ayuntamientos son importantes, hay que recuperar las competencias de los ayuntamientos. Espero que ahí nos pongamos todos de acuerdo en recuperar las competencias de los ayuntamientos. Una cosa que se ha visto en este Parlamento muchas veces, ofrecer una garantía habitacional a las víctimas. Creemos que es completamente fundamental y es también necesario cumplir los convenios internacionales. ¿Y por qué usted ha hecho mucha ilusión? Una reflexión acerca de la cuestión de equiparar la violencia machista al terrorismo, ¿no? Compartimos la necesidad de que la lucha contra las violencias machistas sí tengan esa prioridad y se deban ser una cuestión prioritaria y que haya los suficientes recursos para la lucha contra eso. Pero creo que las causas del terrorismo son fundamentalmente políticas, tienen otros ámbitos, tienen otras circunstancias. No creemos que sea real o que verdaderamente creemos que para acabar con el machismo y la violencia tenemos que hacer los mismos métodos que tenemos en el Estado contra la lucha antiterrorista. Tenemos que pensarlo, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar si hay que recurrir al CNI, las escuchas masivas, la materialización, para espiar a ver cuando una persona se radicaliza, cuando una persona se va haciendo cada vez más machista. Vamos a ver cómo eso lo vamos a hacer. Hay que introducir el delito de apología del machismo, colaboración con banda machista. Si es así, a lo mejor hay algo bueno.
y tenemos a la conferencia episcopal completamente prohibida por apología del machismo. Si es así, me apunto. Si no es así, no me apunto. Pero creo que esto tiene que conllevar que, más allá de la grandilocuencia, hagamos medidas específicas, concretas, de que verdaderamente existe una persecución de la violencia, hay una prevención contra las violencias machistas y que lo adaptamos en toda su complejidad y en toda su extensión, y no solamente en esos aspectos punitivos. Estamos en una sociedad patriarcal, tenemos que superar esa sociedad patriarcal y tenemos que dar a las mujeres una igualdad plena, como creemos que todos estamos en el mismo camino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Responde al Grupo Parlamentario Socialista. Señora Pérez, tiene 3 minutos. Gracias, presidente. Desde luego, el Grupo Socialista va a buscar siempre la unanimidad en este tema. No nos parece que esto sea una cuestión de apuntarse o desapuntarse. Desde luego, si alguien se tiene que apuntar a algo, se debería de apuntar a un curso de feminismo algo más intenso que el que tuvo que estudiar Pablo Iglesias anoche, para hoy poder salir en la SER diciendo algo totalmente diferente a lo que dijo antes de ayer, donde decía que la feminización de la política pasaba por los cuidados, es decir, mandarnos donde siempre, donde llevamos toda la existencia, incluso antes de la existencia del sistema capitalista. Lo digo porque la señora Cortés dice que esto viene con el capitalismo, yo creo que viene un poquito desde antes, bastante de antes. Por lo tanto, aquí el carné de feminista o de neomachista, bueno, si empezamos a repartirlo, a lo mejor nos llevamos sorpresa. Desde luego, desde el Grupo Socialista no era esa nuestra intención. Nuestra intención es buscar el consenso, buscar la unanimidad, pero, insistimos, el consenso y la unanimidad desde el rigor social, desde el rigor jurídico y desde el rigor de saber escuchar a quien sabe mucho de esto y a quien, sobre todo, sabe mucho de las malas prácticas, que es donde queremos ir a parar en la última reflexión. Muchas de las cuestiones están resueltas en las leyes. No son las leyes el problema. La ley del 2004 no tiene ningún problema. El único problema que tiene la ley integral es que no se aplica, que no se ha creído como debería de haberse creído y que tiene todos los días malas prácticas en los juzgados y en los tribunales y en cada una de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, retomemos con este pacto de Estado y resolvamos las malas prácticas. Por cierto, le digo a la portavoz del Partido Popular, la señora García, que lo que dijo Susana Díaz en el discurso de investidura es que pedía un acuerdo social en Andalucía. Y el acuerdo social ha salido del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que es quien tiene la representación. Por lo tanto, es la sociedad civil la que nos ha puesto tarea a la sociedad política o a la parte política de la sociedad. Por lo tanto, escuchemos a la sociedad civil, que sabe muy bien de lo que habla. Muchísimas gracias, de verdad, consejera, y reiterarle la felicitación. Muchas gracias, señora Pérez. Señora consejera. Bueno, muchas gracias. Yo creo que transmitiré el agradecimiento al trabajo que se ha venido haciendo desde el movimiento feminista y asociativo de mujeres, pero también desde otros espacios, porque a pesar de todo nos han llegado propuestas, como se le hizo llegar a los distintos estamentos, también han llegado distintas propuestas, pero fundamentalmente el trabajo que se ha hecho desde las mujeres. Yo creo que eso es importante. Creo que es importante también entender, porque hasta que no se entiende exactamente cuál es el problema, entender cuál es el problema de la violencia que se ejerce hacia las mujeres, porque es totalmente diferente a otro tipo de violencia. Y eso es la base fundamental para poder legislar. Esa es la base fundamental. No es una violencia al uso, no es una violencia doméstica, es una violencia que se ejerce hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Y ese es el matiz. Porque tú puedes tener una violencia que ocasione un asesinato, una muerte, un homicidio, después como el juez decida, que sea consecuencia de una violencia doméstica, donde cualquiera de los miembros puede salir lesionado y puede ser. Pero eso es un tema, y la violencia que se denomina en la ley violencia de género y que nosotros en el pacto proponemos desde Andalucía, porque las mujeres así lo entienden, que sea violencia que se ejerce hacia las mujeres con un criterio muy específico, tiene que ver específicamente a ese sentido de dominación hasta llegar a asesinar.
dominar hasta llegar a asesinar, no solamente a la propia mujer, sino hacer daño al entorno. Estos días se pronunciaba en Ruth al respecto del tema, que con seguridad, con la modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia, hubiera sido víctima directa porque sus hijos se utilizaron para. Entonces, yo creo que eso es vital. El matiz de lo del régimen de visita tiene mucho que ver con que cuando se produce, en muchas ocasiones han asesinado a los hijos. Vamos, que no estamos hablando de... Estamos hablando de que se ha utilizado el régimen para asesinar a los niños. Entonces, todo esto es un tema muy, muy, muy preocupante, muy, muy sangrante, que tiene que tener toda esa gradación para distinguir lo que es lo normal de los puntos de encuentro, de todo el tema de buscar espacios de acuerdo, de todo eso sí, pero sabiendo que llegado un determinado momento estamos hablando de cuestiones mayores, donde ya la situación es de máximo riesgo. De máximo riesgo. Y ese máximo riesgo no es de una ni de dos, porque ahora mismo no les puedo decir el número, pero creo que este año, ¿cuántas mujeres en riesgo? Unas 3.000 en riesgo de muerte, con las que hemos intervenido, 3.000. Han muerto 3 y un niño, pero 3.000 se han intervenido en riesgo de muerte. Entonces, yo creo que hablamos ya de un elemento muy complejo, que por eso es tan importante que los tiempos no sean los necesarios. Y creo que es importante que el debate del pacto que se va a hacer en el ámbito de la subcomisión del Congreso vaya en esa línea, vaya en esa línea. A la vez que se ponen los medios, a la vez que se controla lo que hay ahora mismo, con una ley que es estupenda y que tiene problemas en el cumplimiento en algunas medidas, llámese los juzgados, como comentaba la señora portavoz de Izquierda Unida, o como pueda ser en alguna sentencia, o como pueda ser todo eso, hay que controlarlo, pero a la vez hay que trabajar hacia futuro en esta otra línea. Yo creo que eso es absolutamente importante. Yo quiero decirle, al respecto del tema de ese pacto, de este futuro pacto de Estado que se propone desde aquí, pero que se cantó masivamente en Madrid el 7N, en la famosa manifestación, donde yo creo que estuvimos todos representados y creo y todas, y es importante que eso fuera así, además organizada por la propia sociedad, por las mujeres, por los grupos feministas. Es decir, se cantó lo del pacto porque realmente es una absoluta necesidad. Y bien está, y eso va a ampliarse, el contenido se va a ampliar. Algunas cosas igual desaparecen, pero yo estoy totalmente convencida de que se mantendrán esas y se incluirán otras, porque el debate va a enriquecer con las comparecencias en esa subcomisión de las asociaciones y de las entidades, va a ampliar. También en el control del cumplimiento de la Ley 1/2004, que, como bien decía la señora Pérez, tiene problemas de incumplimiento o de cumplimiento o de mal cumplimientos. Se ha ido modificando. Así que muchísimas gracias, y yo creo que nos queda una importante tarea por hacer hasta que esto se culmine, y que al final, con seguridad, será, como todos los pactos, algo que será de todas y de todos, de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, señora consejera. Finalizado ya pues este punto, pasamos al siguiente.